Ya no hay nada que se pueda mirar, ya no hay nadie para poder... A ver, mi nombre Emilia Arias Schublin. Yo nací aquí en la jardinería. Viví con mi abuelo, mi madre y mis hermanos. Mi abuelo él fundó la jardinería el año 29 y llegó a Chile el año 12. Vino porque fue contratado por don Ladislao Errázuriz. Viajó, él partió desde Hamburgo en barco, de ahí llegó a Buenos Aires y de Buenos Aires pasó por Cabo de Hornos y desembarcó en Valparaíso. Su viaje duró 45 días y el abuelo contaba que todos se mareaban, menos él. Le daban vómitos, se sentían mal y a él no le pasó nada. Mi abuelo estudió en Europa. En aquellos tiempos había muy pocas universidades. En los colegios ya que se llamaban colegios profesionales. Él estudió jardinería, igual que su padre, sus hermanos y sus tíos. Es una familia realmente con amor a los jardines, que les gusta la jardinería. Él dejó su novia en Alsacia, porque él nació en Alsacia. Y el matrimonio Errázuriz en esa oportunidad después viajaron a Europa y trajeron a su novia. Llegó acá para casarse con mi abuelo. Anne-Marie se llamaba ella. Bueno, tuvieron años de matrimonio, tuvieron 4 hijos, puras mujeres, 4 hijas, una fallecida y las 3 al lado de su padre. Bueno, mi abuelo era un experto en jardinería, trajo todas las técnicas nuevas desde Europa. Él aquí introdujo lo que se llama los palier o espalderas, que es un sistema de guiar los árboles frutales sin ocupar espacio, guiándolos en una pared. Aquí había un galpón muy grande como de campo, que tendría unos 15-20 metros de largo, y ahí él cultivaba las manzanas, las peras y los duraznos. Y las peras se daban pero en racimo enorme. Y toda persona que viene y se acuerda y que conoció el trabajo pregunta por esos árboles. Bueno, mi abuelo trajo tantas novedades. Por ejemplo, en aquellos tiempos cuando yo era pequeña, aquí se reciclaba la basura. Se llevaba la parte que correspondía a los vegetales para hacer tierra de hoja y los desechos que desaparecían. Se juntaba el agua de lluvia para ayudar a los riegos, para ayudar en lo que eran los almácigos más delicados, para no ocupar la agua ya que estaba tratada. Mi abuelo en aquellos tiempos, el predio era casi de 2 hectáreas. Había una vega que se plantaba, se sembraba con toda variedad de verduras y de flores. Después les voy a mostrar unas fotos que tengo, que es de aquella época, donde se ve todo plantado, unas extensiones grandes. Mi abuelo tenía hermanos, todos eran muy altos, y él no era tan alto. Y es motivado porque él cuando fue pequeño tuvo tifus. Los demás compañeros se murieron todos y él se salvó. Y él cree que se salvó porque los médicos en aquellos tiempos prohibían tomar agua. Y mi abuelo en la noche se levantaba, buscaba un balde, cosechaba peras, las colocaba debajo de su cama
y en la noche se las comía. Y según él, eso realmente lo salvó. Mira, Alsacia es realmente como una ciudad de jardines porque sus balcones, sus calles, todo lleno de flores, lleno de jardines. Les gusta mucho la flor, mucho. Mi abuelo, cuando viajó a Chile, partió desde Hamburgo en barco. 45 días duró el viaje. Llegó a Buenos Aires, pasó por Cabo de Hornos y desembarcó en Valparaíso. En aquellos tiempos, como dije antes, no había aquí jardinería, fue como la primera jardinería. Y se inauguró el Hotel Pedro de Valdivia. Entonces, en aquellos tiempos era alcalde don Germán Seltzer. Y don Germán Seltzer era muy amigo de mi abuelo y le pidió como favor especial que le arreglara la plazuela Pedro de Valdivia. Entonces él colocó en maceteros plantas de claveles floridas y se adornó la plazuela y quedó una maravilla. De un día para otro amaneció todo florido. En aquellos tiempos, sobre todo la gente alemana, como que los alemanes ayudaron mucho a que nosotros los chilenos aprendiéramos a gustar de las flores, de las plantas, de cultivarlas. Él vendía muchos almácigos en ese tiempo, de toda clase de verduras, de flores, de todo. Nunca me olvidaré cuando falleció mi abuelo y después cuando falleció mi mamá, un profesor de la universidad, don Rodolfo Martín, nos dijo que mi abuelo y mi madre habían alimentado el cuerpo y el alma de los ciudadanos de Valdivia. Y después lo mismo, no hace mucho tiempo, me lo repitió a mí el doctor, profesor de la universidad, don Esteban Rodríguez. Qué lindo, ¿cierto? Bueno, el abuelo falleció el año 1966. Nunca lo olvidaré porque es el mismo año que nació mi hija menor. Así que jamás lo olvido. Y también mi abuelo era muy querido. Mi abuelo tenía muchos dones, era muy recto, muy trabajador, honorable, distinguido, pero muy sencillo. Él usaba mucho el overol para trabajar. Entonces cuando iba, por ejemplo, a la exposición en Osorno, ¿cómo se llamaba la exposición de Osorno? La Sago de Osorno, él se iba de terno. Entonces él decía que él sacaba a pasear a las polillas. Ya, en esa oportunidad, el año 66, entonces quedó a cargo de la jardinería mi mamá y una tía, que la otra tía vivía en Santiago. Ya trabajaron juntas muchos años y el año más o menos 87 se vendió la jardinería. Pero antes se había comprado este espacio a los vecinos de acá. Ya, se vendió la jardinería, como decía, y queda mi mamá y mi tía, y ellas trabajaron poco tiempo, porque mi tía se sentía mal de salud y quiso que se vendiera. Y se vendió la propiedad y la mamá se trasladó a este sitio y aquí formó su nueva jardinería, siempre con el nombre de Jardinería Schublin, manteniendo el nombre. Bueno, la mamá recogió todos los clientes ya de la antigua jardinería, siguió funcionando muy bien. Y aquí, fíjate, hemos tenido clientes, pero como don Claudio Bravo, el famoso pintor. Él llegó aquí con su chofer en una camioneta y el chofer venía vestido de guaso, nunca me olvidaré. Y en ese tiempo estaba aquí ¿cómo se llamaba? Otro pintor que no hace mucho que falleció,
que también nos estaba pintando a nosotros, y él lo reconoció. Y el señor Bravo se llevó de aquí su camioneta, que no cabía una planta más. Lo que más llevó era el astilbe, la espuma de mar que se llama, y las hortensias. Le encantaban esas plantas. Y aquí, fíjate, estaban dando semilla los puerros. La semilla del puerro es un tallo largo y arriba una serie de semillitas pequeñitas, chiquititas. Y entonces esas estaban así distribuidas en distintas formas, pero el pintor Bravo quedó enamorado de esas semillas, cómo se forma, cómo parecía un ramo de flores. Bueno, y clientes, todos los clientes que han habido han sido, pero cualquier cantidad. A mi madre la han venido a grabar de Alemania. La persona que la grababa lloraba, ¿sabes tú? Que todavía mi madre existía, porque mi madre falleció a los 94 años. Mi madre con su jardinería lo apoyé yo, trabajé con ella, le ayudé, porque yo jubilé el año 88. Entonces me vine a trabajar con ella. Y nos apoyó mucho su nieto, don Luis Eduardo, que es profesor, pero nunca quiso ejercer y le gusta la jardinería. Mi madre era una persona muy amable, muy dadosa, muy querida por todo el mundo, muy querida. Todo el mundo pregunta por ella. Muy querida de los animales. Mi madre aquí tenía tiuques, aunque tú te rías, tenía tiuques, tenían su depósito donde ellos venían a comer todos los días y después traían sus críos, que cada crianza era ya esto va como 8 años que vienen estos mismos, la misma pareja, que traen 3 hijos, 2 hijos, que cuando recién llegan parecen esos niñitos que se están levantando todos chasconcitos y llorones. Y ellos los alimentan aquí, les dan su comida. Y es muy divertido la vida de estos pajaritos, cómo cuidan a sus animales, cómo los enseñan a volar. Entre los dos los empujan, le enseñan, gritan. Y después, cuando ya los niños están grandes, los echan. Aquí viene el pajarito nuevo a comer y ellos entre los dos pasan por encima. Oye, el pajarito se esconde, se acurruca y vuelven a pasar y no los dejan comer hasta que los pajaritos se van. Aparte de eso, la mamá le daba comida a los gorriones. Llegarán 50 gorriones o más. Y a los charcancitos que tienen su casita ahí y hacen sus niditos y sacan sus guaguitas de a una, pero están 1 o 2 días y se van, desaparecen al tiro. Vienen los picaflores, ellos le tienen su depósito donde vienen a tomar su agua. Bueno, que mi madre era trabajólica, era trabajar de sol a sol. Muy poco se preocupaba ella de sí, se preocupaba de sus animales. La mamá llegó a tener 100 gallinas, 50 canarios. Había aquí en esta jardinería patos, gansos, gallinas, frutales de todo lo que tú me preguntes. Guindos, ciruelos, manzanos, cerezos, nogales, castaños, hileras de castaños arriba, de toda clase de frutas. Era un paraíso, realmente un paraíso. Era una vida, o sea, mi infancia era un lujo, era un paraíso. Mira, nosotros los hermanos, cada uno tenía un cerezo. El día domingo uno se ponía su traje más lindo y salía, iba a la iglesia, qué sé yo. Nosotros nos subíamos a nuestros árboles. Yo quedé colgando de un árbol. Mi hermano, nos columpiamos en un castaño y mi hermano lo empujamos, se cayó, se fracturó. Nos subíamos arriba al castaño y cantábamos en voz en cuello los 3. Como esto era en ese tiempo no habían las casas muy lejanas,
muy poca vecinos. Bueno, ya cuando mi madre falleció, se hizo cargo de la jardinería el bisnieto de mi abuelo. Y en eso ahora estamos trabajando con ideas nuevas, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con ganas, los chicos jóvenes, con harta energía. Yo ya no me pude hacer cargo de la jardinería porque ya tengo 81 años, mi salud no tan buena, entonces no era conveniente que yo me hiciera cargo de ella, aun cuando me habría gustado mucho haber seguido yo con la tradición. Verlas crecer, las plantas, que tú siembras algo, ver cómo crece, cómo se desarrolla, que algunas tienen aroma, otros el color lindo, que algunas son pequeñas. Es tanta la variedad de cosas que a ti te alegran, te estimulan. Fíjate que aquí tenemos muchas clientas que son profesionales, médicos, señoras, señoritas, de repente me llaman, me dicen, estoy un poquito deprimida, ¿puedo pasar a dar una vuelta a la jardinería? Pasan, miran las flores, se deleitan y se van felices.